Bueno, seguimos con nuestra clase. Hoy día tocamos tema número 9, que tiene como título Tres seres espirituales y el tema es Dios. Cuando hablamos de tres seres espirituales estamos tocando a Dios, los ángeles, incluye Satanás y ángeles caídos, y al hombre. Estos son los tres seres espirituales que vamos a encontrar desde el principio de la Biblia al final de la Biblia. Toda la historia bíblica está relacionada con estos tres seres. Por eso decimos que el capítulo 3 del libro del Génesis es la puerta de entrada a la Biblia. Cuando entendemos el capítulo 3, estamos entendiendo toda la Biblia, porque de ese capítulo ya comienza a hablar de los tres seres espirituales involucrados en toda la historia bíblica e involucrados en toda la historia humana. Digamos algo de las temáticas que vamos a tocar en esta clase. Dios es, soy el que soy, el único que existe por sí mismo y no necesita de un lugar para existir. Él creó el cielo de los cielos para el Hijo, allí puso su gloria y su nombre para que el Hijo entre y tome la herencia. El Hijo salió del seno del Padre y tomó el trono hace 2000 años. Algunos subtemas a tratar. Fe es aceptar la palabra, aceptándola se manifiestan los prodigios, señales. 2. El Padre establece la voluntad, el Hijo la cumple y el Espíritu Santo ayuda a realizarla y la preserva. Y 3. Los ángeles son servidores para el Hijo y para los herederos de la salvación. Pequeño resumen. Hay tres seres espirituales manifestados en la Biblia: Dios, los ángeles y el hombre. Cuando hablamos de Dios debemos hablar como si viéramos un dibujo completo. Debe ser así para que podamos llevar una vida de fe correcta. Hasta un cocinero es especialista en su profesión. Los cristianos debemos ser especialistas en la Biblia y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Comenzamos con este texto bíblico para separar ya al iniciar la clase dos aspectos. Uno, el aspecto del Antiguo Testamento. Dios nos habló en otros tiempos a los padres por los profetas de muchas maneras, muchas formas en que Dios se manifestó en sueños, visiones, ángeles, a través de una zarza, a través de plagas, etcétera, a través de tantas y formas y maneras que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días, y aquí está la parte clave, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso no está dejando de fuera los sueños, las visiones que Dios usó para hablar a los hombres en el Antiguo Testamento, sino que están involucradas, pero por sobre aquellas está la revelación del Hijo. Dios nos ha hablado ahora por el Hijo. Nos habló con parábolas, con sueños, con sombra, pero ahora es la realidad, y la realidad es su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Por lo tanto, en el pasado habló de manera parcial. Los profetas, los visionarios que hablaron el mensaje de Dios no tuvieron un cuadro completo, no tenían una visión panorámica completa de lo que era el plan y la voluntad de Dios. Desde Moisés, el profeta Moisés, Abraham, atrasándonos un poquito, hasta el último profeta Malaquías tuvieron una visión parcial, parcial de lo que Dios iba a hacer, del plan de Dios. Por eso allí todavía estamos en los misterios. Eran misterios, pero una vez que el misterio, la parábola, la sombra pasó, se nos ha revelado entonces la realidad, la verdad objetiva, y esa verdad objetiva es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino ¿a qué?
Bueno, el texto bíblico dice, Dios lo constituyó heredero de todo. El Señor dio la herencia a su Hijo. Creó el cielo de los cielos como herencia para su Hijo. Así que el Hijo de Dios vino, Él declaró la voluntad de Dios, por eso debemos conocer cada parte, cada lente. Este es el noveno lente que estamos mirando. Cada hilo para poder ensamblar la Biblia, para que la Biblia sea un todo y no sea muchas partes de un todo. Recuérdese, la Biblia es como un rompecabezas. No es un rompecabezas, pero es como un rompecabezas que tiene 66 piezas. Esas 66 piezas son 66 libros. Y ese cuadro de las 66 piezas tiene un personaje central y un mensaje central. Por lo tanto, necesitamos tener la visión panorámica del todo y saber enlazar una parte con la otra en la Biblia para así tener una comprensión de toda la voluntad de Dios. Juan 8:31 y Juan 15:7 dicen: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, aquí parte un aspecto importante. Tenemos que ser gente que acepta la Biblia para que podamos ver los poderes, los prodigios, las señales de Dios. Si yo no creo en la Biblia, o creo en parte de ella, o pienso que cierta parte de la Biblia fue para un tiempo, para un momento, difícilmente los poderes y las señales que se manifiestan o que se dan a conocer en la Biblia se manifestarán también en mi vida y en el ministerio. Yo parto de la base que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios. La fe es aceptar la palabra de Dios, aceptar que es su discípulo, su hijo, lo seguirán las señales, pero si mezcla la palabra de Dios con los argumentos de los hombres, no sucederá nada. Si vemos la Biblia como un libro a quien hay que agregarle argumento, racionamiento filosófico para entenderla, entonces no veremos lo que la Biblia dice: señales, prodigios y milagros. La Biblia no necesita que agreguemos nada a ella. Su palabra es completa, y esa palabra que es completa hay que creerla con la fe. Nuestra fe es creer la palabra de Dios. Por lo tanto, en nuestro siglo, habiendo una gran cantidad de creyentes, de iglesia, prácticamente en casi todos los continentes, aún en los sectores más perseguidos de la iglesia, a comenzar diciendo hay que volver a la palabra, volver a la Biblia, pareciera estar diciendo algo fuera de lugar, pero no es tan fuera de lugar. Hoy día la iglesia ha perdido la vivacidad, la capacidad que tuvo alguna vez la iglesia primitiva en el siglo I. Fue una iglesia que no tuvo teología, solo tuvo el Espíritu Santo. Fue una iglesia que tuvo la palabra de Dios. En el primer siglo ya tuvimos algunos libros, prácticamente todo el Nuevo Testamento, escrito, y ya estaban las escrituras, que es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, eso es levantar un movimiento como el de la Iglesia Apostólica. Por eso debemos volver a la Biblia una y otra vez, volver a la palabra de Dios. Hay que hacer que la iglesia vuelva a la Biblia, vuelva a la palabra de Dios. La iglesia se ha ido despegando, se ha ido separando de la Biblia y se ha ido entrelazando con la cultura y con los factores sociales. Y hemos ido poniendo la cultura por sobre la escritura, que es un gran error. Cuando la iglesia ha puesto la cultura por sobre la escritura, la iglesia se ha desviado, y de eso tenemos muchos ejemplos en la historia. Por eso que es el llamado a los pastores, a la iglesia, a los miembros, a los discípulos, a volver a la palabra de Dios. Ahora mismo
Si acepta la palabra de Dios, llevará las mismas señales y prodigios del Señor Jesús, solo al aceptar las palabras de la Biblia. Recuérdense lo que dijo el Evangelio de Marcos, capítulo 16, los últimos versos. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosas mortíferas no le hará daño, pondrán las manos sobre el enfermo y estos sanarán. De eso es lo que estamos hablando, de una iglesia que manifiesta las señales, los prodigios que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que íbamos de manifestar. Y ustedes harán cosas mayores que esta, dijo el Señor Jesús. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que vuelve a la Biblia y vuelve a las manifestaciones y señales del Espíritu Santo. De la misma manera como Moisés vio la creación del mundo, como vio toda la estructura y modelos del templo, de la misma manera el Espíritu Santo nos da entendimiento en un momento dado. Necesitamos tener ese entendimiento del Espíritu Santo para comprender la Biblia. Necesitamos recibir la inspiración, misma inspiración que tuvieron los autores de la Biblia al escribirla. Necesitamos tener misma inspiración para poder entenderla y aplicarla en el contexto en que nosotros vivimos, en el contexto que la iglesia hoy día está viviendo. Cuando se habla de Dios, podemos pensar que se refiere solo al Padre, pero al hablar de Dios estamos hablando de Dios trinitario, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de tres personas. Dios no está en un lugar. A ver, ¿cómo es esto? Dios no está en un lugar. ¿Dónde está Dios entonces? Bueno, Dios es eterno. Cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de lo que supera el espacio y el tiempo. No hay comienzo. El ser eterno es soy el que soy, que existe por sí solo. Él no necesita el cielo para existir. Dios creó el cielo. Esto es interesante entender. La Biblia dice que Dios creó el cielo. Por lo tanto, si Dios creó el cielo, significa que el cielo no estaba antes de Dios. Primero era Dios y luego Dios creó ese cielo. ¿Qué cielo? El cielo espiritual, donde creó los ángeles, donde está la diestra de Dios, el trono del Hijo, que es la herencia para el Hijo de Dios. Luego lo vamos a mirar un poco más adelante. Por lo tanto, Dios existe por sí mismo y no necesita un cielo para existir, no necesita un lugar. El apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie lo vio jamás y que el Hijo vino del seno del Padre. ¿Qué es el seno del Padre? Es el lugar donde Dios está. Es el lugar donde Dios existe, habita. Cuando usamos la expresión eterno, Dios es eterno, el ser eterno, estamos usando aún una expresión que nos permite señalar que Dios no está sujeto a tiempo y espacio, pero que aún el término sigue siendo limitado para decirnos o hablarnos que Dios es, el que era y el que siempre ha sido. La palabra eterno aún nos queda pequeña para hablar del ser de Dios y de la existencia de Dios. Pero es el término teológico que más apegado podemos usar para hablar que Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Estamos diciendo eterno con este término teológico que Dios no es un ser creado, que Dios no es un ser que necesita un lugar para existir o que necesitara algún tipo de energía para existir. Por eso la Biblia lo revela como el Dios único. ¿Por qué único? Porque existe por sí mismo y no necesita de nada para existir. El libro de Hebreos capítulo 1, versos 7 al 10 dice: ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Así que, ¿quién podría dudar que Dios creó
en primer lugar los cielos de los cielos de los cielos para hablarnos del cielo espiritual. Y luego también creó el cielo material. El Génesis 1:1 habla, en el principio creó de los cielos y la tierra. Ahí estamos hablando del cielo creado, del cielo visible. Pero primero Dios creó los cielos espirituales. Y en esos cielos espirituales puso a los siervos, que son los ángeles. Por lo tanto, Dios es el Dios que existe por sí mismo, es soy el que soy, y no necesita nada para existir. El cielo es el mundo espiritual que Dios creó cuando oramos que estás en los cielos. Expresamos dos ideas según Jeremías 23:23. Primero, dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Entonces, estamos expresando al Dios omnipresente. En esta cualidad o en este atributo, Dios está en todo lugar, es omnipresente. No hay ni un lugar existente que no tenga la presencia de Dios. Y estamos hablando de lugares visibles e invisibles, sea en trono, dominio o principado, dice Pablo en Colosenses. Por lo tanto, Dios es el Dios que existe por sí mismo, es el Dios que existe solo, es el Dios espíritu, es el Dios omnipresente, es el Dios soberano. Segunda de Crónicas 2:6 dice, mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Ya ustedes se acordarán, estas son las palabras de Salomón en la dedicación del templo construido para Dios. Pero ¿qué está diciendo Salomón en la oración? Está dejando claro que el cielo del cielo, de los cielos, no es capaz de contener a Dios, menos una construcción hecha por el hombre. Así que esta construcción no es para que habite Dios, no es para que habite la existencia, el ser de Dios, el Dios único, sino que simplemente es para que allí sea guardado el nombre de Dios. Ustedes se acordarán cuando Dios se hace presente en la dedicación del templo de Salomón, dice que apareció esa nube dentro que no pudieron ministrar los sacerdotes y la gente no pudo contener. Recuérdense que en el templo las personas no participaban. En el Antiguo Testamento solo estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. No pudieron ministrar por esa nube. Había una nube, ni siquiera era la gloria de Dios, solo esa nube. Por lo tanto, los cielos de los cielos, la grandeza de Dios, la magnitud de Dios, la omnipotencia de Dios no puede existir en un lugar creado como es el cielo de los cielos de los cielos. Porque aun cuando decimos el cielo es espiritual, al que llamamos reino de Dios, reino del cielo, aún así ese cielo que es inmenso de grande, el cielo espiritual, Dios no puede contener a Dios ese espacio, aunque es espiritual, pero es creado. Menos una casa pudiera contener la grandeza del ser, soy el que soy, de Dios, nuestro Dios omnipotente y soberano. Por lo tanto, Dios es el ser absoluto. Por tanto, para crear un lugar debe ceder una parte de sí. Lo crea en Él. Si en el principio solo era Dios, no había nada que existía. Cuando Dios llamó a la existencia de la nada, usando la expresión, la palabra hebrea, dabar, crear de la nada, no existía nada, solo Dios existía. Así que parece que Dios tuvo que hacer un hueco en Él mismo, porque solo Dios estaba, no había nada creado. Parece que Dios tuvo que hacer un hueco en sí mismo para crear dentro de sí el cielo de los cielos de los cielos. De igual manera como esa mamita que está embarazada y que tiene a su hijo interior, el hijo no nace fuera de ella, nace internamente.
abre un hueco entre ella y en el útero para que ese hijo se forme, se desarrolle y termine por nacer. Pareciera que Dios hizo como lo mismo, ¿no? Creó un hueco ahí dentro de sí para crear el universo, crear el cielo de los cielos, el universo y todo lo que nosotros conocemos y la Biblia nos habla. Porque en el principio no había nada creado. Si Dios crea este cielo, no hay otra cosa que ceder fuera de una parte de sí mismo. En la diestra de Dios, no está apartado de Dios, es la parte más amada de Dios. Por lo tanto, Dios crea este cielo de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es la diestra de Dios. Dios crea esto, este cielo, que es el lugar más especial para Dios. Es el lugar más especial, es el lugar más cercano a Dios, más cercano a su corazón. Y ese es el lugar que Dios está preparando y ha preparado para sus hijos, para su Hijo, Jesucristo. Ese es el lugar preferido para el Hijo. Como el vientre de la madre es el lugar amado para el Hijo que venga, de la misma manera Dios hizo el cielo para su Hijo, tomándolo como su heredero, por quien hizo el cielo. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Dios se ha revelado a través de las cosas visibles. Dios creó el cielo después de hacer las cosas, todas las cosas. El Hijo de Dios entra en el cielo. El Hijo de Dios ya entra en el cielo de los cielos hace 2000 años. Ascendió, entró a su trono, la diestra de Dios. ¿Y cómo el Hijo asciende al trono? Bueno, a través de su muerte y resurrección, después de que el Señor muere, resucita, asciende al trono, asciende a la diestra de Dios. Asciende a tomar posesión de esa herencia que el Padre le había creado desde antes de todas las cosas. Así que el Hijo no entró directamente al trono, sino que se humilló hasta lo sumo para entrar por la vía de la madre bajo la ley, vivir, morir, resucitar, para luego tomar el trono por Dios dado a el Señor Jesucristo. Así que Jesucristo ascendió al cielo, se manifestó del seno del Padre y luego entró en el cielo de los cielos. No es que descendió desde aquí, sino que entró en él por primera vez. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pasó por este mundo y finalmente entró por primera vez en el cielo de los cielos. Si el Hijo de Dios hubiera venido del cielo de los cielos, Jesús sería el ser creado. Por lo tanto, Jesús entró al cielo después de resucitar. Cuando pensamos el Señor vino del cielo, sí, pero no vino del cielo creado. Si Jesús hubiese venido del cielo de los cielos, o sea, del reino de Dios, hubiese sido un ser creado. En este punto hubiesen tenido razón los testigos de Jehová. Pero Jesús no vino del cielo de los cielos, vino del seno del Padre. Vino de la existencia, de la coexistencia, juntamente con el Padre. En el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en esa eternidad donde no había nada que existía todavía. La palabra, el verbo de la boca no se había hecho mandamiento para crear todavía. Por lo tanto, el Señor solo entra al reino de los cielos o al cielo de los cielos después de morir y resucitar. Los ángeles vienen del cielo de los cielos. Los ángeles fueron creados en el cielo de los cielos. Antes que Jesús entrara allá,
los ángeles fueron creados en el cielo de los cielos, nosotros en el universo. Está esa diferencia, por eso fuimos creados poco menor que los ángeles. Los ángeles fueron creados en el cielo de los cielos y nosotros en el universo. Por eso tenemos cuerpo, tenemos sentido, tenemos un cuerpo visible que no nos permite traspasar este plano natural al plano espiritual. Sin embargo, los ángeles, que son seres espirituales, son capaces de traspasar, son seres espirituales igual que nosotros, con la diferencia de que no hay cuerpo material. Y ellos sí pueden traspasar el plano espiritual al plano natural, traspasar de un lugar a otro. Pero cuando pensamos en Jesucristo, que se manifestó seno del Padre hace 2000 años, entró por primera vez en el cielo de los cielos, no estamos hablando de lo que ha sucedido antes de la eternidad, sino lo que ha iniciado antes de la eternidad, que se la realizó hace poco, y ahora también se está cumpliendo. Cuando uno piensa 2000 años atrás, recién Jesús entró al cielo de los cielos, al reino de Dios. Y comparamos aquella entrada al cielo de los cielos 2000 años atrás con culturas milenarias como la China, como Egipto, culturas que tienen 7000 años. 7000 años. Y Jesús solamente hace 2000 años atrás entró al cielo de los cielos de los cielos. O sea, estamos hablando de algo que ocurrió en esta línea de la historia. Hace poquitos años atrás ocurrió este hecho que por primera vez Jesús entra al cielo de los cielos o al reino de Dios. Él se manifestó del seno del Padre hace 2000 años. Ascendió al cielo de los cielos por primera vez. Subió al trono que había preparado, pero los ángeles estaban en el cielo de los cielos. Dice en la Biblia que hubo un hombre que plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Envió su siervo a los labradores para recibir sus frutos, mas los labradores lo mataron. Finalmente le envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle. Así que lo mataron. Entonces vendrá el Señor y a los malos destruirá sin misericordia. De la misma manera los ángeles estaban en el cielo de los cielos, desobedecieron. Cuando Dios envió a su hijo, lo mataron. Luego Dios vino, resucitó al hijo, heredó el trono celestial al hijo. Es como ver todo en un solo plano, un dibujo completo. Esta palabra, que muchas veces no ha tenido una interpretación correcta, se interpreta sobre la base de lo que ocurrió en el cielo. Vinieron los siervos, que eran los siervos, los ángeles. Fueron apiedrados, muertos. Luego vino el hijo y dijeron: bueno, si matamos al hijo tenemos la herencia. Eso pensó Satanás. Pero cuando el hijo muere y resucita, entonces el hijo obtiene la herencia que su padre desde la eternidad había creado para él. Juan 1:18, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, se manifestó, entró en el cielo de los cielos, así el Hijo de Dios entró al trono. Si oramos la oración que enseñó el Hijo, Padre nuestro, esa oración tiene vigencia desde que el Hijo entró en el cielo de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración Padre nuestro se manifiesta la voluntad de Dios como tal, porque dijo: cuando oren en el nombre de Jesús, yo lo haré. Así el Padre recibe la gloria. Juan 13:23-24, desde el momento que Jesucristo asciende al cielo, ya puede pedirse en su nombre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando habla de los dioses, no está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es solo uno. Cuando habla dioses, en plural, es el mundo creado del cielo. Cuando habla del que está en los cielos, no se refiere al Padre que está fuera del cielo. Se está refiriendo al que ascendió al cielo, que se sentó a la diestra del Padre
está hablando de Jesucristo. Los ángeles están en el cielo, están sirviendo a Jesús, pero el Padre está dentro del cielo y fuera del cielo porque es omnipresente. El Hijo está en los cielos, que son parte de Dios, es decir, está en Dios. Entonces podemos entender la palabra que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. No hay donde no obre el Espíritu Santo. Dios no puede hacer nada si no lo hace por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podría ser concebido. Jesucristo resucitó por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen estos pasajes? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Toda la obra de Dios y del Hijo Jesucristo es por medio del Espíritu Santo. Aunque Dios establece su voluntad, es el Espíritu Santo el que la preserva. Aunque el Hijo quiere dar cumplimiento a la voluntad, es el Espíritu Santo quien le ayuda para que la realice. El Espíritu Santo es quien da testimonio que Jesús murió y resucitó al no tener pecado. Él es el abogado de Jesús, quien da testimonio de Jesús. Así que llevamos nuestra vida de fe apartados del Espíritu Santo. No hay manera de conocer a Dios. A Dios no le ha visto jamás nadie, pero lo vimos por medio de Jesús. Nadie ha experimentado a Dios, pero hoy estamos teniendo experiencia de Dios por medio del Espíritu Santo. El segundo ser espiritual de los tres seres manifestados en la Biblia son los ángeles. Son mensajeros de Dios, son seres creados en el cielo de los cielos. El mundo espiritual creado, pero el Hijo de Dios está en el seno del Padre. En principio de los principios, antes de que fuera creado el cielo, Él es Dios que está con el Padre, antes de la eternidad, pero Él se manifestó del seno del Padre siendo unigénito de Dios y subió al trono. Los ángeles son seres creados a la diestra del Padre, en el cielo de los cielos, pero no creó el cielo para los ángeles, creó los cielos para el Hijo, por medio del Hijo, para el Hijo. Colosenses 1, 16, 17, Hebreos 1, 3. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin Él ni una cosa fue creada. Sin la palabra nada fue creado. Todo fue creado por la palabra y la palabra de Jesús. La razón por la cual los ángeles fueron creados y están en los cielos es para que les sirvan. Cuando el unigénito sube allí al trono, hace 2000 años el Hijo de Dios entró en el cielo. Pero antes de que el Hijo de Dios subiera a la diestra del Padre, los ángeles eran los que servían por la gloria de Dios. Y su nombre en el cielo para el Hijo de Dios son quienes adoraron en el cielo la gloria de Dios y el nombre de Dios hasta que subiera el Hijo de Dios. Lo que de Dios estaba en el cielo era la gloria y el nombre. Hebreo 1:6 dice que Jesucristo es el primogénito de Dios. Cuando asciende al cielo, los ángeles lo reciben y le adoran. Dios hace de sus ángeles espíritu de fuego y de viento. Jesucristo siendo la primicia de la resurrección, cuando venga de nuevo resucitaremos e iremos al cielo. Moraremos para siempre con el Hijo, pero por ahora somos un poco menos que los ángeles. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreo 2:7, los ángeles no tienen cuerpo, por lo tanto no se reproducen, no se enferman, no se envejecen, pero somos menores que los ángeles solo por un momento nada más, ya que los hijos de Dios reciben la salvación de este mundo, llaman a Dios Padre, pero los ángeles no pueden llamar a Dios Padre. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él será mi hijo.
Tampoco pueden llamarse hijos de Dios. Con la potestad de ser hijos de Dios podemos echar fuera a los demonios. Los ángeles deben servirle a los que tienen la potestad de ser hijos de Dios, hijos redimidos por su sangre. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Jamás los ángeles serán servidos. Ellos no llevan el ministerio con el poder de Jesús. Ellos no están siendo triunfantes. Ellos son siervos y están para ayudar a los hijos de Dios y a la iglesia. Hebreos 1:13. Pues, ¿al cual de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Los ángeles no pueden recibir la herencia del trono de Dios. Los que sirven a los ángeles están bajo maldición. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El ángel dio la ley. Los que sirven a la ley están bajo maldición y son siervos. Colosenses dice: somos quienes le servimos a Dios y al Señor Jesucristo. Nosotros no servimos a los ángeles, nosotros servimos a Jesucristo, servimos a Dios. Los ángeles son siervos. Todos los que están bajo la ley son siervos, pero los que están bajo el evangelio son hijos. Por lo tanto, el estatus nuestro es de hijos de Dios y no de siervos. Siervos son los ángeles que están para ayudarnos en la tarea de llevar el evangelio y la misión a todo el mundo. Jesucristo fue enviado a este mundo, derramó su sangre preciosa. Los hombres y los ángeles se perdieron. El diablo es el arcángel que se perdió. El que peca pertenece al diablo, porque el diablo desde el principio es el pecador. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Así que la sangre de Jesucristo está siendo maldición para el diablo y está siendo salvación para los descendientes de Abraham. Y otra vez, yo confiar en Él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Terminamos diciendo: por haber derramado la sangre de Jesús, los ángeles caídos fueron maldecidos por la sangre de Jesucristo derramada. Por lo tanto, Dios es el que existe por sí mismo. Y estos tres seres espirituales vamos a verlo en toda la Biblia. Hoy día hemos visto a Dios. En la siguiente clase veremos los ángeles más ampliamente y terminaremos con el hombre y los demonios. Dios les bendiga.